Bueno, es un placer tener con nosotros hoy a través de Salto al Día a la candidata a diputada por el Partido Colorado en Salto, Agustina Escanella. Agus, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con Salto al Día. Muchas gracias a ti por la invitación y por estar en este entorno divino que es el Parque Solari. Y la verdad que llegamos y pensaba todos los lugares lindos que tenemos Salto, ¿no? Y que hay que empezar a recuperarlos y agregarle valor y este es uno de ellos. Si vos supieras los meses que ando atrás tuyo para poder compartir este momento, poder hablar de todos aquellos temas que en su momento de alguna manera a vos en lo personal te generaron muchos conflictos y hasta el día de hoy incluso, y críticas malintencionadas, buenas críticas, en fin. ¿Cómo has vivido todo este proceso? No me lo comentes ahora, pero lo vamos a hacer a través de la nota. Pero ¿cómo has vivido todo este proceso luego de esas críticas justamente? Fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Al principio tuve muchísimo miedo, un miedo que me paralizó y que no me dejó pensar. Yo venía de un año muy difícil que fue el 2023 por algunas cuestiones personales y después se suma todo lo que ha pasado en Salto Grande. Y luego con el correr del paso de los meses empecé a darme cuenta que tenía que buscarle una salida, pedí ayuda y comencé como un volver a empezar desde otro lugar, tratando de aprender, de leer, de crecer. Y bueno, y después me pasó, después de toda esa etapa, el miedo empezó a ser un miedo que todavía está ahí, pero que ya no me paraliza, un miedo que sigo trabajando junto con las inseguridades, junto con un montón de cuestiones mías que tengo que mejorar. Y el 24 de abril estaba en mi casa y recibo unos días antes un mensaje de Andrés Ojeda que venía a Salto y quería hablar conmigo y me junté con él y ahí me dice que quiere que sea quien lo represente en Salto. Y yo le decía, pero tú estás enterado de todo lo que pasó. Y me dijo, sí, y por eso te vengo a buscar. Porque te conozco, porque sé quién sos. Nosotros compartíamos muchos años de militancia y me animó a empezar junto con mi familia, junto con María Eugenia Torres, que fueron las primeras personas que me dijeron tenés que volver porque es lo tuyo, y me animaron a arrancar y así volvimos a las internas, bastante asustada y con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, y pudiendo empezar a poner en palabras todo lo que había pasado, buscando el respeto. Y siempre digo, hay gente que me respetó, hay gente que nunca me preguntó nada porque me dijo desde un primer momento, seguramente tendrás tus razones y los que te conocemos sabemos tu manera de actuar. Hay otros que no comparten lo que hice y a mí me parece que eso también está bien, que no todo el mundo me va a querer, que no todo el mundo me va a entenderme. Sí pido que se me respete. Y también hay gente que capaz no me va a respetar. Vos dijiste en su momento, al comienzo, que necesitaste ayuda, pediste ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Psicológica? Sí, empecé terapia, pero a su vez yo hace mucho que estoy en una búsqueda espiritual. ¿Pero psicológica por todo lo que pasó en Salto Grande, Agustina? Sí, claro, psicológica porque... ¿A tanto llegó? ¿Te afectó la situación? Yo me levantaba, iba a trabajar, volvía a mi casa. Y al otro día me levantaba, volví a trabajar y volví a mi casa. Estuve muchísimos meses que no me animaba a caminar una cuadra, porque fueron 2 o 3 meses que todos los días se hablaba muy mal de nosotros y particularmente de mí. Hubo un momento que cuando resuelvo no renunciar, se encrudeció lo que fueron ataques personales hacia mi persona. Y tenía... temor de ser perseguida laboralmente, recibí amenazas políticas y amenazas de represalias por no acatar lo que se me pedía, y la verdad que sí, que un día me acuerdo de llegar al trabajo y un compañero me dijo que cuando me había conocido en Salto Grande había dicho, qué mujer elegante. Entonces me dice, yo te pido por favor
que te vayas a hacer los claritos porque ya tenés que taparte las canas. Y yo durante mucho tiempo iba a trabajar pantalón negro, remera negra para no pensar, una colita porque me bañaba pero no me daba la energía para secarme el pelo. Por eso muchas veces entiendo muchísimo más a las personas cuando hablan de persecuciones. Entendí muchísimo más a los cesados que nosotros habíamos sido con Gustavo Grassi y sus abogados. Sí. Pero ya la última parte, con la última sentencia, ya que estábamos sin él, lloré mucho más cuando perdimos esos juicios. Creo también por una empatía que uno siente cuando el dolor te acerca a las personas. Y hoy me llama una clienta y me estaba contando unas situaciones que estaba viviendo y le dije, te entiendo perfecto, porque también yo las viví. Entonces creo que después con el diario del lunes y después de haber podido volver a empezar, lo lindo es que cuando uno sufre crece y aprende. Las críticas comenzaron porque Agustina Escanella no quiso renunciar a Salto Grande, y justamente la pregunta es esta, ¿no, Agustina? Hace un año de eso, mirá. ¿Por qué decidiste mantenerte justamente en este puesto de la CTM? A pesar, ¿no?, de las directrices que dio en su momento la Cámara de Representantes, la Cancillería y el propio Presidente de la República. Sí. Me gustaría que lo explicaras para que la gente lo entienda. Sí. La Cámara de Representantes hizo 3 resoluciones en las cuales pedía la renuncia de todos los ingresos directos a Salto Grande. En un primer momento, lo que yo dije que fue más o menos el 4 de octubre fue la sesión en la Cámara. Yo me acuerdo porque Termatalia inauguraba 5, 6, 7 en Salto. Y yo estuve hasta las 5 de la mañana viendo eso y a las horas tuvimos que recibir al presidente acá. Y ahora me está recordando todo eso, Facebook me está recordando la foto. Entonces me acuerdo muchísimo porque hace un año de todo esto y fue esta semana. Y es impresionante cómo la herida del dolor todavía sigue, porque todavía cuando me acuerdo me da como ese dolor ahí. ¿Qué pasó? Los diputados dijeron que teníamos que irnos todos, ¿no? Entonces al otro día yo fui y dije, bueno, ¿nos vamos todos? Y ahí empezó, no nos vamos todos, parece que se van algunos. Y quiénes sí, quiénes no, quiénes decidían, quiénes sí, quiénes no. Y ahí se empiezan a armar como grupos, donde cada uno empieza a velar por sus intereses, y algunos quedamos sin padrinos, desprovistos de protección, y nos dimos cuenta que la lucha iba a ser personal y que cada uno iba a tener que luchar por su fuente de trabajo. Entonces a eso que se pidió no se cumplió. Por otro lado, yo soy bien clara y lo digo, el Poder Legislativo debe legislar, pero no tiene potestad para echar a las personas. Y eso está bien, porque para que te echen, en el caso como nosotros, por lo pronto tendría que haber habido un sumario. Entonces está bueno que, como cualquier trabajador, hubiésemos tenido garantías, y eso lo puede hacer un tribunal o lo puede hacer la justicia. Entonces, esa declaración política de la Cámara de Representantes a mí no me obligaba jurídicamente, si era una declaración, que tendría que haber sido acompañado por mecanismos legales. Por ejemplo, ¿por qué no hay una ley presentada acerca de las designaciones directas en el Estado? ¿Por qué no hay una ley presentada acerca de los concursos? ¿Por qué la ley que prohibía las designaciones directas en las intendencias, las propias cámaras no las votaron? Entonces, cuando vamos a hablar de designaciones directas, cuando vamos a hablar de cómo se entra al Estado, tenemos que hablar de todos y no de un grupo de personas. Claro, pero aquí vendría la otra pregunta, Agustina. ¿Cómo justificás vos, de alguna manera, esa negativa de cambiar el contrato justamente de la CTM cuando otros funcionarios de confianza política sí lo hicieron? Yo no vi esos contratos. Yo era una funcionaria que sabía las reglas de juego, y cuando a mí me llaman a hablar, me hablan de una renuncia de un contrato que yo como abogada pedí para leerlo y no lo tenía. No sabía las implicancias y el alcance jurídico de esos contratos. Tampoco sabía qué contratos habían firmado otros compañeros. A nosotros nos llamaban a todos individualmente. Entonces yo no estoy en condiciones de decirte qué firmaron algunos y qué no. Sé lo que algunos dicen que firmaron. Sé lo que otros dicen que le dijeron que firmaron. Y sé
que hubieron muchas reuniones secretas en las cuales nosotros no participamos y no sabemos ni qué va a pasar después. Ahora, Agustina, entonces, eso no quiero poner en tela de juicio porque fue un momento muy doloroso para todos. Sí, yo te entiendo. Pero entre lo que se hizo, lo que se dijo y lo que va a pasar, todavía queda mucho agua por correr. Ahora, yo quiero que vos seas clara. Sí. ¿Vos considerás que tu permanencia en la CTM está afectando tu imagen como representante política en Salto? ¿Sí o no? A mí creo que eso lo va a decidir la gente con el voto. Yo tenía muchísimo miedo de que eso me afectara. Yo en lo particular no lo siento, sigo teniendo el mismo grupo de amigos, sigo teniendo mi familia me apoya incondicionalmente y tengo el apoyo de una agrupación política que estamos construyendo y que me ha llevado no solo a tener una buena votación en la interna al salir 40 días antes, sino que a su vez, luego de pasar a la interna y las evaluaciones que hacen mis jefes políticos de Montevideo, redoblan la apuesta y dicen que yo tengo que ser la candidata oficial de la 25 en Salto, no haciendo acuerdos políticos con otros candidatos como podrían haberlo hecho. Y a su vez me premian con un lugar en el Senado relevante porque estoy en la segunda línea del Senado de la lista de Andrés Ojeda. Ahora, ¿cómo respondés? A mí no lo veo como algo, sí es algo engorroso de explicar, sí es algo que muchos entienden y otros no, sí es algo que mucha gente va a compartir o no, pero en definitiva yo sigo con la frente en alta transitando las calles. La gente, no me ha pasado de que nadie me diga nada por la calle, no me ha pasado de no poder hacer mi vida normal y no me ha pasado de que de frente y mano me hayan criticado. Sí, a veces por atrás, sí, a veces en notas, sí, a veces en esas circunstancias, pero después me podrán decir, yo, Agustina, hubiese hecho lo mismo o no. Hay mucha gente que me dice, mira, yo hubiese hecho lo mismo que vos si hubiese estado en tu lugar. Y hay otros que me dicen, yo hubiese tomado otra decisión, pero siempre con respeto. Ahora, vos formabas parte de un sector político como el de Vamos Salto, que en su momento en Salto fue un partido, o fue un sector sumamente fuerte, ¿no? Donde Coutinho, de alguna manera, fue el propio intendente, bueno, y todo lo que vino después. Sí. Esta negativa tuya, por ejemplo, no sé si llamarlo negativa, pero esta decisión tuya de no renunciar justamente a la CTM, ¿te trajo alguna implicancia interna dentro del propio sector de Vamos Salto, por ejemplo? Porque vos ya decidiste no pertenecer más. No, fue así. Nosotros en Vamos Salto nunca se había tratado el tema de ese tema. En todo el proceso de lo que fue el escándalo. Me refiero a amenazas, ¿no? Si recibiste amenazas. Cuando yo decido no renunciar, al rato me llama un representante de Vamos Salto. Un emisario. Un emisario. A mí Germán nunca me pide la renuncia, me la manda a pedir y después me manda a decir de que si yo no cumplo lo que se me mandata, el sector va a tomar represalias contra mi persona. Una amenaza. ¿Está? Entonces, a mí me avisan que estaban citando una asamblea para expulsarme de Vamos Alto. Ahí yo resuelvo renunciar. Ahí eso fue un viernes, y me acuerdo mucho, fue un viernes 27 de octubre, porque el cumpleaños de mi sobrina es un 28. Y me acuerdo que el 27 recibo esta llamada. ¿Llamada de mal gusto? Y la asamblea yo los conozco a todos, digamos. O sea, digamos, no me sorprendió para nada. ¿Te asustó? Sí, porque sabía todo lo que se me iba a venir y de hecho se vino. ¿Pero y qué temías, por ejemplo, cuando recibiste esa llamada, por ejemplo? ¿Qué temiste en ese momento? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Que me iban a perseguir políticamente y que me iban a tratar de destruir políticamente. Y la vocación política en mí había sido muy, muy marcada y sobre todo el tema de que yo había salido candidata a edil y suplente de diputado. En su momento mi sector Vamos Alto me dijo que renunciara a ser edil porque iba a entrar a la diputación. Ahí fue el inconveniente que tuvo Paco y cumplía en la diputación.
Después se me dijo que no querían que asumiera más la diputación, dejé de asumir la diputación porque querían que le diera oportunidad a otras personas y yo sigo trabajando siempre por el sector. Y después un día me llaman de que la persona que estaba en mi lugar en Salto Grande iba a renunciar y que necesitaban que yo asumiera ese cargo. Yo no lo había pedido, ahí me dijeron cómo eran las condiciones, que yo estaba a prueba 6 meses y después era una designación y que iba a quedar, y que me lo había ganado, y de alguna manera sí cumplí y así lo hice. Entonces no me imaginé que me iban a pedir algo sin darme ni siquiera el derecho a defensa, ni sin poder explicarle a mis compañeros por qué. Y bueno, entonces yo decido renunciar antes de que me expulsen, pero igual hacer la asamblea, igual me terminan expulsando con una nota que es misógina, que es discriminatoria y que es de las notas más duras que ha hecho el sector, que no lo ha hecho con otros que se han ido. Y que fue muy doloroso para mí, para mi familia y para los que me acompañan en la militancia. Y eso llevó a que muchos se fueran conmigo y dejaran también Vamos Salto, producto de la ferocidad con la que fui tratada. ¿Y cómo pensás de alguna manera, Agustina? Físicamente sí tenía mucho miedo cuando me cruzaba, porque me preguntabas eso, sí. Eso te quería preguntar. Me cruzaba con personas que tenían miedo de que me insultaran, pero generalmente bajaba la cabeza y seguían de largo, y después me pasó muchísimas veces también de personas que me criticaban y después me llamaban para pedirme disculpas. ¿Y pero dentro del sector Vamos Salto? Dentro del sector, sí, de que hay cosas que la tienen que hacer. ¿Y quiénes te amenazaron dentro del sector de Vamos Salto que hasta el día de hoy no querés recordar? Muchas personas que habían sido compañeros de militancia y que pensé que iban a tomar otras posiciones, así como hubieron algunos que tomaron posiciones a favor de mí y que yo no me imaginé, y que ese día también en la asamblea me defendieron. Hubo muchísima gente que me defendió. La carta sale con nombres pero sin firmas, porque no hubo gente que quisiera firmarla, no una carta prehecha que llega para poner en consideración. ¿Carta o comunicado? O el comunicado, pero el comunicado que hacen, ya lo llevan pronto. Pero si tú lo mirás, nadie se dio cuenta que no hay firma. Porque nadie lo quiso firmar. ¿Y cuando leíste, o algunos sí, otros no, mejor ¿Y cuando leíste el comunicado de este comité ejecutivo? No lo leí. ¿No lo leíste? No lo quise ¿Cómo leer. te cayó esto? Porque sabía que iba a ser muy doloroso para mí, porque el primero que me lo pasó fue mi padre, y mi padre estaba muy mal, y dije, si mi padre está mal, yo prefiero no leerlo, porque no por mí, sino porque no estaba en condiciones emocionales como para... Tenía miedo de poder salir a criticar o a defenderme, y me parece que no era la etapa oportuna, porque en juego estaba no solo lo mío, sino lo de muchos compañeros. Por eso también nunca más no hablé ahí, porque ahí estaba en juego no solo la mía, estaba en juego la de muchas personas, y fue un momento muy difícil para los 36. Entonces yo no quería contribuir. Con todo lo que se ha sabido y lo que se viene sabiendo en cuanto a la gestión de Coutinho, al accionar de Coutinho, ¿qué opinión te merece Germán Coutinho hoy día, Agustina? Yo soy agradecida del aprendizaje y de la oportunidad y del crecimiento. Creo que es alguien que ha cambiado mucho desde el que yo conocí a lo que es ahora, pero creo que no vale la pena hoy en mi presente teñir esta conversación con adjetivos o cosas que me parece que forma parte de mi pasado. Entonces la verdad que no sé qué pienso hoy, porque mi energía está puesta como en otro lado, y yo siempre digo que cuando uno se va de un lugar y cuando uno suelta, no le hace bien volver ni siquiera en pensamiento. No, hay que soltar nomás y volver a barajar y dar de vuelta. ¿Crees que Coutinho usó la política para un negocio? Creo que es un gran político, creo que hizo muchas cosas buenas para Salto, creo que sufrió un desgaste, y creo que él y su entorno cometieron muchísimos errores, pero sobre todo lo peor es no tener la autocrítica de reconocerlos, ¿no? Bueno, y lo están pagando, ¿no?
Yo creo que sí, que hoy que las urnas están hablando y que van a seguir hablando. Y yo creo que las urnas van a seguir hablando. Se habló de... Porque en definitiva lo que más duele no es lo que nosotros digamos, sino el voto en las urnas, ¿no? Se habló de plantearte o de solicitarte una investigación política, etcétera. Sí. ¿Eso se concretó o no? No. No me enviaron al comité de ética. Igualmente, yo como abogada tenía todo estudiado, la parte jurídica de lo que fue mi decisión. O sea, el pedido de renuncia me lo podían hacer y yo estaba en mi derecho de decir sí o no. Y después políticamente también tenía todos los argumentos de cómo había actuado y cómo se había actuado conmigo. Entonces, yo si iba al comité de ética del partido, así como si iban a otras instancias partidarias, yo tenía la convicción de que me iba a ir bien, porque en verdad yo iba a poder demostrar que estaba en mi derecho de decir que sí o que no, pero nunca había actuado por fuera de la ley, ni por fuera de las normas, ni por fuera de mi partido. Agustina, ¿cuál es tu visión de alguna manera con el desarrollo de Salto Grande dentro de la función o el papel que jugabas ahí adentro, ¿no? Digo, Sí. ¿qué cambios han habido o qué cambios lograste durante este proceso que estás ahí adentro? Y en su momento logramos la recuperación de Espacio Puerto, que era un espacio que estaba totalmente abandonado, había sido cedido a la Intendencia y estaba marcado como zona roja, y nosotros lo limpiamos, lo recondicionamos, pusimos juegos de primera generación, abrimos un llamado para food trucks y dimos lugar a emprendimientos. Acuérdense que todo esto se pudo hacer luego de la pandemia y lo que significó para emprendimientos para el departamento, que nosotros como hemos estado también interiorizándonos en todo lo que tiene que ver los emprendedores. Sabemos que en Salto hay más de 5.500 emprendedores, que la mayoría son unipersonales y que son de los chiquitos, de los más chicos de todos, y que generalmente trabajan ellos y viven de ellos y con eso les llevan el pan a su mesa. A su vez, en Espacio Puerto abrimos una agenda cultural que no estaba dentro de lo que era la previsión de lo que iba a ser Espacio Puerto, porque Espacio Puerto, nosotros entregando la llave del espacio acondicionado ya cumplíamos la tarea, pero le agregamos actividad cultural, empezamos a generar feria de emprendedores, empezamos a generar shows en vivos, empezamos a generar Día del Niño, empezaron a acercarse instituciones donde se les daba ese lugar, porque no tenían espacios públicos cuidados. O se les quería cobrar y eso era todo sin costo, y ahí empezaron instituciones, asociaciones a celebrar sus días, sus encuentros. También hicimos Navidad, hicimos Reyes, Días del Niño, Semana Santa, iluminamos las grúas, que fue un hándicap para la ciudad y que también se reconocía. Todo eso lo hicimos de lo que fue Espacio Puerto. También tuvimos, como ya te venía contando, una implicancia con todo lo que tenía que ver el emprendedor y el apoyo a los emprendedores, trabajando en coordinación con Fundación Salto Grande y con el Centro Pymes, y se llevaban adelante no solo las ferias de emprendedores, sino también todo lo que son los apoyos a emprendedores que se realiza desde la Fundación, donde ahí también tuvimos un rol en todo lo que son las entrevistas, la selección, la compra de lo que se le va a hacer al emprendedor, y colaborar con todo eso, que lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Hemos articulado con todas las fuerzas vivas del departamento, estando presentes con jefatura de policía, con centro comercial y con todo lo que quisieran acercarse a CTM con una problemática. Nosotros era una CTM que estaba siempre de puertas abiertas a la comunidad, y así también se pudieron hacer concretos muchísimos de los pedidos. El otro día alguien me decía, pero CTM, desarrollo regional, es entregar aire acondicionado. Y seguramente es mucho más que eso. Y por eso se buscaron también proyectos como es el Polo Binacional, que está en desarrollo, pero tiene mucho más para hacer, y se buscaron proyectos mucho más. Pero por mientras que esos proyectos no llegan, ¿por qué CTM no puede colaborar con una escuela, como nos pasó cuando fuimos a la de Ceibal, que las maestras lloraban porque esos niños sin aire acondicionado en invierno se desmayaban de frío? Hay cosas que son... Desde una historia es fácil decir que ese no era el rol, pero si te vienen a pedir que ayudes a que los niños no se desmayen de frío en invierno
¿Quién mide el tamaño de esa obra? Ahora, esa plata no está en el departamento. ¿Y dónde está? Se va toda al sur. Porque tampoco se pudo explicar lo que significa Salto Grande para el Uruguay. El dinero que genera Salto Grande de energía. Cuando hablan de las partidas de Salto Grande, lo que pasa es que Salto Grande no vende su energía, se la da a la UTE. Y no gestiona su propia plata, obvio. Y no gestiona su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen partidas extraordinarias, son extraordinarias porque es la asignación del gasto, pero no es que se le está dando más. Hay una cuenta que dice que Salto Grande genera alrededor de $1 millón por día. El otro día salió en Diario Cambio una notita chiquita donde explicaba que se había podido vender energía y que la mitad la había hecho Salto Grande. Eran millones y millones de dólares. Entonces muchas veces cuando se habla de Salto Grande falta información, se puso todo en una misma bolsa, pero por primera vez se estaba apostando un desarrollo regional que tenía muchísimas fallas, seguramente había mucho más que corregir, pero que miraba el departamento. ¿Quién es el Nosotros también estuvimos en Termatalia, el primer congreso termal, y también estuvimos tratando de golpear puertas en Montevideo para hacer otros proyectos que tenían que ver con desarrollo de inversión y que ahora se está también estudiando en lo que tiene que ver desarrollo de proveedores, en lo que tiene que ver infraestructura y en lo que tiene que ver la búsqueda de inversores para Salto. Pero todo eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora estamos trabajando específicamente en cuestiones que tengan que ver a ver cuál sería una buena salida para Salto en cuestión de proyectos que tengan que ver con inversión. Hay que apoyar para mí lo tecnológico que tiene que ver por ahí, el destino Termas que también estuvimos, todo lo que se hizo desde Salto Grande en lo que fue el laboratorio de agua, con el laboratorio de agua de la UDELAR, el apoyo que se le da a la UDELAR, porque en su momento no nos tenemos que olvidar el ministro Salinas diciendo que las termas eran un caldo de cultivo para lo que era el coronavirus. Y todo eso significó. Una de las cosas más importantes que dejó Termatalia es eso, de que el estudio del agua que se hace en otros países, que te puede decir que el agua termal tiene algunas propiedades que la hacen saludable, y cómo acá se puede apostar a un turismo de bienestar y a un desarrollo de un turismo de bienestar, cuando en realidad acá las termas tienen más que ver con lo que son los parques acuáticos y con lo que es la diversión. Y como en este Salto, que tenemos aire limpio, puro, que tenemos verde, que tenemos tantos parques, que tenemos una arquitectura preciosa, mezclado con el agua, mezclado con el vino, apostar a lo que es el enoturismo, apostar a lo que podría ser con la experiencia Termatalia. Uruguay tiene un gran potencial en este sentido, somos reconocidos a nivel mundial. Y en agua, imagínate. En el vino y agua. En el vino, en agua, en el cordero, que Salto también tiene un rico potencial ahí en todo lo que es la comida que nosotros producimos acá, la gente que sabe trabajar la tierra acá. A mí me encantaría un Salto que sea sede de congresos, porque las camas están y Termatalia demostró que podemos ser sede de congresos. Y eso nos permitiría también recibir gente de todos lados, con un departamento que primero tiene que ponerse de pie, porque está en pausa, pero que podríamos recibirlo todo el año y cortar con la estacionalidad de las termas que lo hacen en un pequeño. Agustina, ¿y por qué ahora Salto? Con el aeropuerto, ¿Y eso es posible. ¿Por qué Salto se ha sumido en esta depresión? ¿Por qué Salto está sumergido en esta oscuridad de que no sale, no hay trabajo, no hay desarrollo? La juventud está intentando irse del departamento. ¿Qué le ha pasado a Salto? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de un diputado? ¿Un diputado puede conseguir inversión? ¿Un diputado puede hacer que Salto crezca nuevamente? Yo creo que lo que tiene un diputado es que primero en el Poder Legislativo no tenés que marcar tarjeta ni tenés un régimen de horario, ¿sí? Entonces las sesiones son muy puntuales. Entonces lo primero que tiene un diputado es tiempo. Lo legislativo, fundamental, es decir, bueno, para mí, desde mi lugar, lo que haría es cuáles son las leyes que presentaron otros compañeros del partido que sea y que están encajonadas por mezquindades políticas. La de primera infancia de Cristina Lustenberg, una. Después, los regímenes especiales de lo que tienen que ver, por ejemplo, con el subsidio a los citrícolas. ¿Por qué seguimos subsidiando y no buscamos algo que sea definitivo para ellos?
Los impuestos ciegos que tiene el agro, por ejemplo. Hay proyectos que tienen que ir contra eso. Estoy hablando de cosas que pueden implicar en Salto, ¿no? La famosa ley para el tema de los departamentos de frontera, que hay 3. Bueno, vamos a juntarnos y hacemos uno. Eso es el rol del diputado legislativo, equipos de trabajo que vayan en eso, que no se le ocurre inventar nada, agarrar lo que hay y hacer lo que valga. Sí. Porque en definitiva eso te hace ser eficiente y práctico. Obviamente. ¿Tá? Pero después está lo que vos podés hacer afuera. Entonces, si nosotros queremos un salto productivo, vos decís, podés vos traer inversión, lo que puedo hacer es ir a pelear por el presupuesto que tiene que tener Destino Termas. Lo que puedo hacer es pelear por el presupuesto de la universidad, porque hubieron 2 decisiones políticas que para eso fueron muy nocivas para Salto. Uno, que Destino Termas se convirtiera en el corredor de los pájaros pintados, ahora se vuelve a Destino Termas, pero hay que dotarle de presupuesto a todo lo que se tenga que hacer. Y no es solo por la plata, sino también hay que ir atrás de esos resultados. Eso también lo tiene que hacer un diputado, de decir qué proyectos se van a hacer, quiénes lo van a llevar adelante, quién los va a medir y por qué no armar un equipo que ayude en ese sentido. Entonces, y lo mismo pasa con la universidad. La regional vino en un momento de crisis del Uruguay, sí, y se pudo lograr. Entonces, hoy desvistieron ese santo para vestir otros y ahora somos ENUR. ¿Está bien que vaya a la universidad a otros departamentos? Por supuesto que sí, pero no me saques a mí lo que me diste. Me lo tenemos que volver a dar. ¿Estás estudiando proyectos puntuales en el caso de llegar a la Diputación? Nosotros, por ejemplo, siempre tuvimos un diálogo con la universidad, siempre estuvimos en contacto con INIA, siempre estuvimos en contacto con todo lo que es turismo, porque son las cosas que nos gustan. El parque industrial hay que darle otro apoyo porque es fundamental para nosotros desarrollarnos por ahí. Lo laboral, Agustina, la salud es un desastre. Y después, ¿Le van a hincar el diente a la salud? El equipo nuestro de la Diputación, que lo presentamos el jueves a las 19 horas, tenemos toda la experiencia de lo que es lo empresarial con Lisita Maquiavelo, pero también lo tenemos Adrián Vidar, que es licenciado en sistemas y que tiene que ver todo lo que es innovación y tecnología, y después Aldo Trincavelli, que tiene que ver, que es licenciado en administración, pero que está muy vinculado a todo lo que es deporte y le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con esa temática. La salud, lo decía ayer, pública y privada, hay mucho por hacer. Yo estuve leyendo bastante el contrato para el Uruguay y dice que tenemos que descentralizar y dice que hay que apostar mucho a la telemedicina para sacar algunos cuellos de botella, pero me parece que es mucho más complejo y que no sé si vamos a poder lograr hacer un cambio en poco tiempo. Me parece que es uno de los grandes debes, no de este gobierno, de todos los gobiernos, y que la gente lo siente. Pero sí me pasó el otro día que fui al barrio de Artigas y tuve que llevar a una niña al hospital por un ataque de asma. Entonces, y estaba yo, si yo no hubiese estado, tenía que tomar un ómnibus. Y dije, hay que descentralizar los centros asistenciales, seguro. En un barrio tiene que haber una policlínica, en un barrio tiene que haber una comisaría, en un barrio tiene que haber un CAIF, en un barrio tiene que haber una escuela. El hospital público, Agustina, tiene que ser un centro de atención de renombre en la región, así como lo es el de Tacuarembó, y es un desastre, es un amiguismo político. ¿Considerás que los directores del hospital deberían ser políticos o técnicos? Yo creo que tienen que ser las dos cosas, tienen que ser técnicos y políticos, porque creo que le hizo muy mal a Salto pensar que sos una cosa u otra. Hay gente que reviste las dos calidades, que tienen capacidades técnicas y capacidades políticas. Acá lo que pasa es que había gente que era solo política o gente que era solo muy técnica, pero existen de las dos. Entonces tú necesitas de la política en el sentido de la negociación, en el sentido de ver un poquito por afuera de la caja, en el sentido de adaptar un proyecto a la realidad, porque muchas veces también compramos paquetes que después en la práctica no son posibles de llevar adelante. Yo, aparte de todo, estoy realizando una maestría en desarrollo territorial que tiene una mirada desde el territorio de las políticas públicas a aplicar. Y eso me ha llevado a tener un cambio de perspectiva, porque nosotros somos mucho como uruguayos de comprar un paquete BID que nos manda de hacer determinados proyectos. Y después fallan en el territorio, porque se va de arriba para abajo, del escritorio a la calle. Y nosotros tenemos que siempre tener en cuenta la calle, lo que pide la gente, lo que necesita la gente.
los actores sociales involucrados, los que participan en todo eso. Entonces creo que necesitamos gente técnica, necesitamos gente política, por todo esto que te decía, porque no es solo el que te va a saber llevar adelante un proyecto que viene de un escritorio, sino también un político que pueda saber qué se necesita para mirar del otro ángulo. De aquí a 15 días más vamos a hablar sobre justamente... Vamos a preparar una buena nota para hablar justamente sobre los proyectos en mente que tenés políticamente de cara a la Diputación y ahondar un poquito más en esto. Por último, y no quiero dejar de no preguntarte, ¿cómo vas a gestionar la función de CTM siendo funcionaria de CTM en el caso de llegar a la Diputación? Porque esa fue otra de las críticas que se ha planteado. Sí, lo que pasa que... Esta quiere ser diputada, pero está en CTM. ¿Va a dejar el cargo en CTM por ser diputada? ¿Cómo lo vas a gestionar? El estatuto del personal de CTM establece que cuando uno obtiene un cargo electivo, lo que hace es, se pide una licencia sin goce de sueldo y se opta por el cargo electivo. No es que uno acumula, ¿sí? Y hacer un organismo binacional, yo no tengo que renunciar. Lo que hago es pedir una licencia, asumo por el periodo de gobierno y después podría volver a mi cargo. ¿Por qué? En la historia de CTM ha sido así y nosotros sabemos de muchísimos políticos que han estado en CTM y después han estado en cargo electivo, después vuelven a CTM, etcétera, etcétera. O sea, digamos, no estoy haciendo nada que no se inventó esto para nosotros ni para este periodo de gobierno. Es algo que históricamente pasa, no solo en CTM, sino con los organismos binacionales y con algunos organismos que no tienen las prohibiciones que tienen otros, que no se puede hacer política estando. Eso no pasa en CTM y estatutariamente es así. No es algo que se haya hecho para nosotros, sino que desde el primer estatuto está. Gracias, Agustina. Gracias a ti.